Diversas reacciones ha generado el proyecto de reforma al sistema binominal. Desde el gobierno se muestran confiados en contar con el apoyo de Renovación Nacional, mientras la UDI estudia una propuesta alternativa. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados tendría despachada la iniciativa para el 21 de mayo. Queremos conversar sobre este tema. Para eso nos acompañan dos diputados. Uno de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, el otro diputado de la UDI, Arturo Esquella. ¿Qué tal, diputados? ¿Cómo les va? Muy bien, pues muy buenos días, Paola. Buenos días, gracias por la invitación. Empecemos primero con definiciones cortitas para después entrar de lleno en el debate, ¿ok? ¿Hay que cambiar el binominal, sí o no? Hoy día, sí, es una realidad, hay que cambiarlo. Aquí le pregunto a Fuad Chahín, ¿está de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿qué está dispuesto a hacer su partido? ¿O usted cuál es el costo que uno está dispuesto a pagar? Porque en política las transacciones son así, es difícil que uno pueda consensuar, o sea, sin consensuar llegar a lo que uno quiere. ¿Qué está dispuesta a transar la UDI para obtener el deseado, y digo deseado porque usted acaba de decir que quieren cambiar binominal? Bueno, primero, darte la primera respuesta que te di es una transacción, porque nosotros siempre hemos dicho que el sistema, en términos generales, desde el punto de vista de la estabilidad política, es buena. Eso hace más de un año nosotros dijimos, ok, entreguémoslo. Es importante también que todos los sectores políticos se sientan interpretados por el sistema electoral, en este caso parlamentario, y respaldamos al presidente Piñera en la presentación de un proyecto de cambio que está ingresado, y la única diferencia que tiene, principal, digamos, los otros son matices, con el proyecto del gobierno actual es que hace una distinción, hace un nuevo mecanismo, pero sobre la base de 120 diputados, sin necesidad de aumentar el número de parlamentarios, cosa que nosotros creemos fundamental. Entonces, entiendo bien, a ustedes no es que les guste la idea de sacar el binominal, sino que esa es su cesión. Ok, estamos de acuerdo con terminar con el binominal, pero esa es nuestra concesión. Acá no, no. De hecho, hoy día estamos en una segunda búsqueda de alternativas, con el objeto de que todos los sectores, al menos de la oposición, se sientan representados. Nos encargó la directiva a un comité de reformas constitucionales que hay al interior de la UDI, que redactáramos dos propuestas que teníamos bastante avanzadas, por cierto, una en una lógica uninominal y otra proporcional que de alguna manera corrija las cosas que no les gustaba del proyecto de Piñera, particularmente a la gente de Amplitud, de Evópolis y de Renovación Nacional. Y en eso estamos trabajando. Diputado Chahín, a usted que quiere sacar el binominal, ¿le parece que el aumento de diputados y de senadores es un precio que habría que pagar por lograrlo, o a usted le gusta la idea en sí misma de aumentar porque lo considera necesario? A ver, si realmente queremos hablar en serio del cambio del sistema binominal y de la voluntad también de la UDI de poder contribuir a este cambio necesario, indispensable para mejorar la democracia, la representatividad, la legitimidad también del Congreso, ¿por qué no decirlo? Espero que Arturo vote en general la idea de legislar en la comisión, porque eso sería una señal concreta de querer cambiar efectivamente este sistema. Nosotros creemos que si es que deseamos hablar en serio de un cambio del sistema binominal, no es posible hacerlo sobre la base de 120 diputados. ¿Por qué, diputado? Porque o mantenemos la tremenda desigualdad del voto, donde el voto de los electores en las grandes concentraciones urbanas vale muchísimo menos que el voto de los sectores con menos densidad demográfica, o dejamos absolutamente subrepresentadas las regiones. Y por lo tanto, un cambio del sistema binominal tiene que avanzar a nuestro juicio, no solo en proporcionalidad, sino que también en corregir la desigualdad del voto que existe hoy día, y en mantener también una adecuada representación de las regiones, especialmente de las regiones extremas. Y para eso no hay otro mecanismo que modificar el 120. Solo hay dos posibilidades de mantener el 120. O un sistema uninominal, que es una de las alternativas que plantea la UDI, que es mayoritario absolutamente. ¿No y eso a nosotros no nos gusta, porque nosotros creemos que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto y con la inclusión de las minorías. Uno de los factores que pretende corregir este cambio binominal es que sectores minoritarios, pero importantes, significativos de la sociedad, estén en el Parlamento. Con un sistema uninominal quedan absolutamente excluidos. Quiero decir que la derecha, según las últimas elecciones, no tendría más de 20 diputados. Y por lo tanto eso es malo para la democracia. Nosotros creemos que nuestro Congreso tiene que representar de mejor manera la diversidad política y social del país. Pero ¿sabe lo que se me escapa a mí en lo personal, diputado? Porque 120 es un número que tiene que ver con representación, ¿no es cierto? Son millones de chilenos que están representados en esos 120. ¿Por qué con 120 no alcanza y sí con 140? ¿Por qué tiene el 120 que se transforma en una restricción para estar bien representados versus 148? Ah, no, si ese es el número divino. Si no es binominal, lo que tendríamos que hacer son realmente
mega distritos, ¿ya? Y ahí una de las cosas que la propia UDI ha cuestionado es que este proyecto lo que hace es que de alguna manera dificulta el trabajo territorial de los parlamentarios y por lo tanto o tenemos uninominal o tenemos megadistritos y por lo tanto prácticamente parlamentarios casi nacional o de macrozonas. Todo el día subidos adentro del auto. Eso es inviable, por lo tanto, si nosotros queremos hablar en serio para cambiar el sistema binominal, hay que modificar efectivamente el número de parlamentarios. Ahora, la discusión principal es: ¿queremos cambiar el sistema o no lo queremos cambiar más que el número? Diputado, dos preguntas en una. Primero, ¿ustedes están hablando en serio? Porque yo parezco entender de las palabras de su contendor en este debate que no están hablando en serio, lo ha dicho mucho. Si queremos hablar en serio, ergo esto otro. Y segundo, ¿por qué no les gusta la idea de tener más de 120? ¿No les gusta un número mayor de parlamentarios o no quieren que se gaste más plata de las arcas fiscales en el sueldo y el trabajo parlamentario de más personas? No creemos que sea necesario. Con 120 diputados se trabaja perfectamente en la Cámara de Diputados, con 40, con, lo que dice, con 38, futuro 40. ¿Pero qué pasa con estos mega distritos que obligarían para estar en contacto con los representados? Yo le diría con mucho cariño a Fuad que existen matices también, porque él dice nos vamos en la lógica uninominal, que a nosotros nos afectaría mucho si es que aplicamos los resultados de la última elección. Yo le agradezco que esté preocupado de los intereses de la oposición en este minuto, pero en términos generales, y si es que se trata de despejar las dudas de que nosotros estemos haciendo cálculos, que estemos proponiendo, digamos, alternativas con una calculadora a la mano, yo te digo al tiro, nosotros, tú seguramente ya lo tienes claro, a nosotros nos conviene la modificación que está proponiendo el gobierno. A nosotros como UDI incluso subimos nuestra representación, pero no lo creemos positivo. No creemos positivo, por cierto, el aumento de parlamentarios, y no creemos positivo uno de los efectos, que es que se hace muy difícil gobernar cuando tú tienes tantos grupos o tan, digamos, segmentado con quien entenderte desde el Ejecutivo. Pero, diputado, ¿no es acaso cierto que puede ser cierto que gobernar con tanto grupo y tanta atomización es más difícil, pero si esos tantos grupos y atomización responden a la sociedad chilena que está atomizada y que tiene distintos puntos de vista, ¿no parece más legítimo, aunque sea más difícil, gobernar que con dos grandes partidos? ¿No es eso lo que debe importar más que la dificultad? Que entren personas que tienen un respaldo de un 1% no responde necesariamente a lo que piensa la sociedad, por lo menos en su mayoría. Tú siempre vas a tener, digamos, pero probablemente personas, 1% no, si es por eso tendría que entrar anarquistas, y pero probablemente, suponemos, digamos, que es antagónico a la lógica de un Congreso. Pero el 1% probablemente sea una exageración, pero fuerzas que tengan... No es una exageración. Con distritos de 8... y más aún si es que tú permites, tal como lo establece el proyecto, llevar hasta 16, en este caso concreto un distrito de 8, van a salir los diputados que más votos tengan, van a tener un 10%, 11%, porque se les va a sumar en el fondo para llegar al umbral lo que les aporten los otros 15 candidatos de su propio pacto. Que estén representados hasta por el grupo de mujeres de vestidos azules. Van a haber muchos diputados en ejercicio con menos de 5%. ¿Qué sentido tiene eso? A ver, lo que ocurre es que en un sistema como esto, el umbral efectivamente baja, ¿ya? Hoy día el umbral es de aproximadamente entre 22 24% para poder estar ahí. En algunos casos se está con más votación que eso por el sistema binominal que afuera. Pero claro, pero como pacto, no como candidato, ¿ya? Hoy día efectivamente como lista es 33. Pero no se llega al extremo del 1%. Eso yo creo que evidentemente que es una caricatura. Los estudios que nosotros hemos hecho es que el 10% efectivamente va a ser el piso para poder tener una representación parlamentaria, no el 1%. Quiero señalarle además que una de las cosas injustas que tiene el sistema binominal es que parlamentarios que tienen una gran votación personal quedan fuera del Parlamento. En el distrito de San Bernardo, la Maricela Van Santibáñez fue la primera mayoría el caso paradigmático, y quedó ¿no? fuera del Congreso. Esas cosas tenemos que corregirlas. A mí me gustaría escuchar una propuesta concreta de la UDI. Como el de Maricela, pero eso es tratar de engañar a quienes nos están escuchando, porque eso no es un efecto del sistema binominal, ese es un efecto del sistema de listas. Y va a ocurrir con mayor magnitud en una lógica, digamos, de elección. Con este sistema electoral, Maricela Santibáñez estaría en el Congreso. Sí, por con supuesto. La propuesta de Michelle Bachelet, me Bachelet, siguió a mí por apenas 16 votos en mi primera elección, tuvo que quedar fuera por el sistema y estaba, digamos, a 16 votos de la primera mayoría. Eso es así. Y es una de las cosas que con el único sistema que se corrigen es con el que estamos proponiendo el uninominal. Ahora, si nosotros analizamos, para despejarlo de los porcentajes, excluye a las minorías y eso es malo para la democracia, es malo para el Congreso. Hay sectores, relevantes de la política y de la sociedad que tienen que estar expresados en el Congreso y con un sistema uninominal quedan fuera. Yo te pido otro ejercicio. El ejercicio que te pido es que tú nos digas
¿cuál sería el mecanismo que, manteniendo los 120 diputados y los 38 senadores, tú puedes cambiar el sistema binominal sin que se produzcan los efectos perversos que yo señalé al principio? Porque me gustaría que, más que hablar de generalidad, proponga un sistema, o diga cuál es la propuesta que está pensando la UDI al respecto, para realmente creerles que ustedes están trabajando en una propuesta. La vamos a entregar la próxima semana. Está sobre la base del uninominal. Estamos viendo cómo se resuelve el tema en el Senado. Una de las alternativas sería aprovechar los mismos territorios, las circunscripciones senatoriales, es decir, las regiones propiamente tales, para elegir cada 4 años un senador, y se mantienen 8, digamos, en su cargo, como ocurre en otros países. Pero es que a mí me interesa despejar dos cosas, y por eso yo los invito a hacer ejercicios. Uno, nosotros ya tenemos un sistema uninominal, que es la elección de alcalde. Sí. Veamos efectivamente si es que únicamente están los partidos grandes o hay también alcaldes independientes, alcaldes que representan a los sectores chicos. Evidentemente que existen, y más o menos son representativos de lo que ocurre también en otra elección que es uninominal, que es la de presidente de la República. Si hiciéramos un consejo de alcaldes, ¿estarían ahí representadas las fuerzas que usted le importan? La verdad es que tú no puedes mezclar dos elecciones que son de naturaleza distinta. Son el mismo mecanismo. No, perdón. Estamos hablando de los mecanismos. Aquí estamos hablando para elegir un cargo, además uninominal, que es el cargo de alcalde, ¿ya? No hay dos alcaldes en una comuna, hay uno solo, ¿ya? Por lo tanto, naturalmente que la elección tiene que ser uninominal, ¿ya? Porque si no, no hay otro mecanismo posible, ¿no es cierto? Solo, claro. Lo mismo para el presidente de la República. Entonces, eso es lo que yo señalo que es poco serio, ¿ah? Confundir al electorado. Naturalmente, con la elección del Poder Ejecutivo es distinto a la elección del Poder Legislativo. Para un cargo uninominal es distinto que para un cuerpo colegiado. Una elección parlamentaria que tiene que representar a la sociedad es distinto que elegir una persona que lo que tiene que hacer es conducir los destinos de una comuna. O sea, a mí lo que me parece, ¿ya?, es que el sistema uninominal lo que hace es exacerbar una de las distorsiones que tiene el sistema binominal, que es la exclusión de parte importante de la sociedad y la política. Eso es malo para la estabilidad, es malo para la inclusión, es malo para la democracia. ¿Será que a la UDI le parece que es bueno para la democracia que estas unos por cientos, como decía usted a modo de ejemplar, queden fuera, digamos? Porque son muy chicos. Después son el 1 en el 10, el 30. Si es el 1 o el 5%. Ese es el ejercicio que te quería invitar a hacer, porque tomemos la elección de concejales, que es exactamente la misma como mecanismo que la que se está proponiendo para el Congreso, y veamos cuántos concejales en Chile están, digamos, en ejercicio con menos del 5%. Yo diría que la mitad del país, por lo menos. Y eso es una realidad que es muy difícil de rebatir. Y eso va a ocurrir. Eso puede ser bueno o malo. Ojo que acá no estoy diciendo que algo sea estrictamente bueno y lo otro sea malo. Estamos hablando de mecanismos técnicos. Sí, yo creo, y yo quiero rescatar algo de lo que está diciendo Fuad, que es importante, porque he visto una incongruencia enorme. A mí también me está tocando trabajar adelantándonos en lo que va a ser la reforma constitucional, viendo el programa de gobierno de la presidenta, qué es lo que se quiere hacer, y los asesores de ella están hablando, digamos, de fortalecer el rol de las mayorías, cosa que se opone profundamente con lo que está ocurriendo hoy día en la reforma electoral. Entonces yo creo que falta, digamos, algún grado de... Es que el sistema electoral está dentro del sistema político. Sí, claro. Y si nosotros queremos que un presidente pueda sacar adelante su agenda, pueda sacar adelante su programa, es importante que cuente también con un Congreso que lo acompañe. Por cierto que es fundamental, y acá es en donde vas a ver tú la fuerza que le vamos a imprimir a la defensa de las minorías en las reformas constitucionales, porque creo que simplemente sacar 50+1% de los votos no da, digamos, como para cambiar el país y para que algunos loquitos digan que hay que refundarlo. Obviamente que es muy importante ese otro 49% de personas que están también viviendo en el mismo país, y eso es lo que nosotros creemos también se genera en un sistema uninominal. Si tú tienes una mayoría, pero vas a tener una minoría bastante consolidada, digamos, que le va a permitir también al presidente de turno llegar a acuerdos con ellos. ¿Qué lógica queda como ocurre en otros países? Porque yo no veo que Estados Unidos o Inglaterra no funcione. ¿Qué lógica electoral para efectos del Parlamento, del Congreso, es mejor para esta representación de las minorías? Sea la minoría del 49 o del 1%, digamos, pero ¿dónde quedan mejor? ¿En el uninominal o en lo que plantea el diputado Chaín? A eso yo iba con el tema de los matices. Nosotros estamos proponiendo el uninominal precisamente, sabemos que no se va a aprobar, si es evidente que estos señores de la nueva mayoría no les gusta, porque genera, digamos, un efecto que es muy muy potente, porque y genera, digamos, un vértigo en las elecciones. No nos gusta porque es poco democrático. Al revés, es la esencia de la democracia, que saca un voto más gana. La mayoría sería uninominal. O sea, nosotros realmente tendríamos... Darle otro calificativo, pero no poco democrático. El que saca un voto más gana. No, pero es así excluye a todo el resto. Excluye a todo el resto. La democracia
democracia, que en otros la democracia no solo el gobierno de las mayorías, sino que también el gobierno donde se permite efectivamente la expresión de la minoría significativa. ¿Qué es la democracia, diputado? ¿El gobierno de la mayoría simplemente o también mayoría, con esa minoría? Te contesto al tiro. Cuando se dice que excluye al resto, se aplica únicamente en cargos unipersonales, pero acá estamos hablando de órganos colegiados. Estamos hablando de 120 diputados, 38 o futuros 40 senadores. Obviamente que ahí no se excluye a las minorías, porque en algunas partes ganarán algunos y en otras ganará también la oposición. Y así funciona. Y entre medio independientes, que por lo demás es algo que simplemente se borra del mapa con el sistema que está proponiendo la presidenta Bachelet. No va a haber un solo independiente fuera de pacto elegido funcionando en el Congreso Nacional si es que no se le hacen modificaciones a este proyecto. A ver, Paola, primero, yo creo que hay varias confusiones aquí que ha planteado Arturo. Confundir la elección de concejales ahora con la elección parlamentaria. Quiero señalarte que las comunas más chicas eligen 6 concejales. Pero ya, en cambio, los distritos más grandes, los cargos a elegir. Los cargos a elegir. 6 concejales eligen las comunas más chicas. No el mecanismo. Y exactamente el mismo mecanismo. Entonces, ¿por qué hay confusión? No, pero déjame terminar el argumento. Sí. En cambio, los distritos más grandes van a elegir a 8. La mayoría de los distritos, con esta propuesta de la presidenta Bachelet, van a elegir o 3 diputados o 4 diputados, a lo más 5 diputados. Por lo tanto, evidentemente que en esos casos el umbral de votos va a ser mucho mayor que el umbral de votos para las elecciones de concejales. Segundo punto que a mí me parece que es muy relevante. Nosotros queremos que en el Congreso efectivamente se exprese la diversidad de la sociedad, que ahí sea el espacio del diálogo político verdadero, donde se encuentren los distintos sectores del país para poder construir acuerdos, pero donde también se pueden ejercer las mayorías. Ustedes lo que quieren es que una minoría que quede expresada en el Congreso tenga un poder de veto con los quórums supramayoritarios, por ejemplo, y eso ustedes lo quieren mantener, que son algunos de los candados institucionales que efectivamente permiten a una minoría tener un poder de veto. Nosotros queremos que las minorías estén expresadas, pero sobre la base del diálogo, de la convicción y no del poder de veto. Eso es mejorar nuestra democracia. Yo quiero señalar también que aquí siempre se van a buscar los mejores argumentos, que el tema del costo, que la subrepresentación de ciertos territorios, etcétera, para oponerse al sistema binominal. ¿Por qué? Porque el status quo nos conviene a nosotros, porque el status quo lo que hace es que se disminuya la incertidumbre, y eso a los parlamentarios que estamos aquí nos conviene, y yo creo que aquí tenemos que darle una prueba al país de que queremos legislar por el bien común de nuestra democracia, de nuestra sociedad, para recuperar el prestigio, la legitimidad y la representatividad del Congreso, afectando nuestros propios intereses. Esa es la prueba de fuego que tenemos en este proyecto. Este mecanismo que se está proponiendo, a quien verdaderamente beneficia es a las listas grandes, es decir, a la nueva mayoría y a la alianza, porque no baja en nada la proporcionalidad, de 9,5 de su representación, baja apenas a 9,1%, y también favorece a los incumbentes. Los diputados, tú vas a ver, los de la nueva mayoría no van a tener ningún problema en votar a favor, porque saben que si es que en el lugar donde se elegían 2, fusionado con otro que se elegían 2, en vez de 4 se van a elegir 6. De todas maneras, el incumbente tiene algo que decir ahí, pues va a estar 4 años más sin ninguna duda en el Congreso Nacional. Vamos a estar atentos entonces a cómo se lleva a cabo esa discusión entre los incumbentes, ustedes mismos y sus compañeros. Muchas gracias por acompañarnos mañana en directo. Muy bien, muchas gracias, Paula.